Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el 14º capítulo de Estudiemos la Biblia, Carta a los Romanos, capítulo 14. A diferencia de los demás capítulos que hemos pasado, este capítulo se va a leer entero porque todo el mensaje va en una sola dirección, a diferencia de otros capítulos en los que el apóstol Pablo explica algo, luego se va a otra parte, luego vuelve al mismo lugar o explica otras cosas. En este caso, el capítulo entero se enfoca en no juzgar a los hermanos por los alimentos que coman y por los días que los hermanos consideran más santos y sagrados que otros. Así que yo voy a leer el capítulo entero para que puedan saber de qué va el contexto de lo que estamos estudiando. Si no quieren, pueden adelantar el video, obviamente. Ahora le daré lectura a la palabra del Señor. Dice así: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. En otra revisión dice legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo, y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien, propónganse no poner obstáculos ni tropiezos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Fin de los versículos. Bien, el tema principal de todo esto es amar a sus hermanos, respetar a los hermanos y no juzgar en cuanto a comidas, bebidas y días. Es más, no se debería juzgar al hermano a menos que, como en el capítulo anterior lo vimos, sea necesario un juicio por alguna conducta o por mantenerse en pecado. Pero también,
Es necesario que el que juzga o el que vaya a hacer juicio no pueda ser como aquel judío del que hablamos en el capítulo 2, porque él condenaba a ciertos hermanos por conductas o por lo que estaban haciendo cuando él hacía lo mismo. Así que si voy a juzgar a mi hermano, si debo corregirlo, debo hacer algún tipo de juicio, siempre nosotros tenemos que tener la libertad para hacerlo. Bueno, ahora basándonos en lo que dice la palabra del Señor, se nos da a entender que el apóstol Pablo tenía una preocupación. Quizás él ya lo estaba viendo dentro de algunas iglesias, porque hay que recordar que aquellos gentiles, las nuevas iglesias, eran gentiles recién conversos, que el evangelio recién estaba llegando a aquellos y había muchas costumbres, culturas que estaban en ellos todavía ramificados. Y la iglesia tenía que comenzar obviamente con su estructura. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo más seguro es que salió lleno de culturas distintas, llenas de otras tradiciones, y así Dios tuvo que ir cambiándoselo, ir la ley del Señor en sus vidas, para así ser el pueblo de Dios y no ser otro pueblo más de Egipto. Entonces, lo que pasaba aquí es que hermanos estaban juzgando a otros por lo que el otro comía. Por ejemplo, algunos comían verduras o en otras revisiones legumbres y otros comían carne. Y los que comían verduras podían estar juzgando a los que comían carne y los que comían carne juzgaban a los que comían legumbres. Esto no podía ser así. Y el apóstol Pablo explicaba que no deberíamos juzgar a nadie, a ninguno de nuestros hermanos, porque nosotros no vivimos para sí mismos, sino que vivimos para Dios. Y si el hermano come, lo hace para Dios, dándole gracias a Él. Y el hermano que come verduras o legumbres, lo hace para Dios. Y el que no come, también no come para Dios. Y también el apóstol Pablo mencionaba sobre los días que nadie debía juzgar al hermano porque este hermano consideraba iguales todos los días, pero había otro que consideraba que ciertos días tenían mayor importancia que otros. Por esas cosas no deberían tampoco juzgarse los hermanos, porque nuevamente lo vuelvo a decir, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero llevándolo ahora a nuestros días, a nuestros tiempos. Por ejemplo, hoy en la iglesia, que de verdad que es un poco triste, ¿no? Que la iglesia lamentablemente se ve invadida por las costumbres del mundo, se ve invadida por esto y hermanos adoptan las cosas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay hermanos que ahora son veganos, por ejemplo, algunos son vegetarianos y otros comen de todo. Pero el vegano juzga al que come de todo o al que es vegetariano diciendo cómo tú vas a estar aprobando el asesinato de un animal. O que llegan pastores o líderes espirituales que llaman a abstenerse de ciertos alimentos. Y esto, hermanos míos, está escrito en la palabra del Señor. En 1 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 4, me parece, podemos leer lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Entonces, ya vemos ya que el Señor nos decía que en los postreros tiempos iban a haber personas así, inclusive falsos maestros que dirán que ciertos alimentos no se deben comer y solamente un tipo de cosa. Nosotros no, hermano. Usted y yo somos libres de comer lo que queramos, siempre y cuando también respetemos nuestro cuerpo, porque sabemos perfectamente que este cuerpo le pertenece a Dios, por lo que también hay que cuidarlo. Pero yo a usted no le puedo prohibir ciertos alimentos, no lo puedo juzgar porque usted coma ciertas cosas. No puedo, y no se debe. Aunque venga un pastor, aunque venga un ángel del cielo a decirle tales cosas, no,
La palabra de Dios le autoriza a usted a comer de todo. Más abajo, en lo que hemos leído del capítulo, que si para alguien algo es impuro, para él lo es. Y si él come de aquello, es pecado. Por lo tanto, si para mí es pecado comer carne de vacuno, para mí lo es. Pero eso no significa que para mi otro hermano lo sea. Si para el otro hermano la carne de vacuno no es ningún pecado y la puedo comer, está completamente bien. Pero con respecto a la carne, hermanos, es importante saber que no podemos comer carne con sangre. Por ejemplo, hoy hay de moda, no sé desde qué tiempo está esto, pero se come carne cruda inclusive. O también está la prieta, que es sangre envuelta en tejido de animal. Y esta prohibición, porque es una prohibición, lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, desde el versículo 28 al 29. Dice así: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Fin de los versículos. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, sobre ahora nuestras restricciones como nuevos creyentes, y una de ellas es que no debemos comer carne con sangre. Y alguno pensará sobre por qué Dios hace esta prohibición. Esta prohibición no está solamente en los Hechos de los Apóstoles, sino que es algo que Dios ha desagradado desde el principio, porque a Dios no le gusta que uno beba la sangre, porque para Él la sangre es representación de la vida. Y si esto le molesta al Señor, y como nosotros somos del Señor y vivimos para el Señor, haremos lo que el Señor nos mande. Por tanto, tengamos cuidado con esto, porque sé que es mucha moda en el mundo hoy en día comer carne con sangre, hasta uno lamentablemente lo ha hecho de repente. Pero, pero hoy el Señor nos enseña cómo debemos mejorar nuestros caminos. En cuanto ahora a los días, uno ve todos los días iguales, otros ve los días distintos. Por ejemplo, en nuestra denominación, el día domingo es el día del Señor. Para nosotros es el día especial, y aquel día tratamos de santificarlo, de honrarlo para el Señor. Habrán otros que ese día no lo mirarán como otros lo miran más arriba, otros lo mirarán a medio, otro abajo. Y ahora el Señor nos dice que yo no puedo juzgar a mi hermano por ello. Y si para mí ese día es santificado y sé que debo hacerlo así, para el Señor lo hacemos. Y ya teniéndolo de esa forma en nuestro corazón, el Señor lo va a demandar de esa forma. Porque de otra manera, si yo incumplo con lo que mi corazón yo he establecido, que es puro, entonces si yo no lo cumplo, yo voy a estar pecando contra el Señor. Lo más seguro es que siempre habrá algún hermano que es muy celoso con ciertos días, pero este hermano ya no puede condenar a los hermanos que no cumplen con lo que él hace, porque es el Señor el que va a pedirle y rendirle cuentas a ellos, porque ellos son servidores de su Señor y no nosotros, sus dueños. Para ya concluir con el capítulo del día de hoy, hermanos, ciertamente podemos ser juzgados, ciertamente podemos ser enjuiciados por alguna autoridad de la iglesia, pero por nuestras conductas, por nuestras obras, por incumplimientos de la palabra del Señor, pero en cuanto a lo que coma, o a lo que beba, o a los días que usted señale mejores que otros, no. Pero como siempre lo digo, para que ninguno piense que ahora podemos tener libertinaje, recuerde que usted y yo estamos para servir a la justicia. Nuestros miembros, nuestro cuerpo, no puede ser entregado para el placer de las cosas mundanales. Entiéndase que, por ejemplo, no, ahora tengo libertad para beber licores. No, mi hermano, no se puede. Miren, en Efesios capítulo 5, del versículo 18, dice así: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Por lo tanto, beber vino o algún tipo de alcohol solamente va a provocar en nosotros que dejemos mal el nombre del Señor.
Así que mejor no lo hagamos, ni lo prefiramos. Así que siendo libres, con esta libertad que Cristo nos ha dado, no es para nuestros placeres, sino que para agradar a aquel que nos llamó. Porque no se olvide, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este sería el capítulo del día de hoy. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.